Oye, Juan, tengo hambre. Habrá que hacer la comida, ¿no? Pues la verdad, no me apetece cocinar. Claro, ¿y qué hacemos? ¿Nos morimos de hambre, tío? Anda, venga, tira a hacer la comida, anda. Bueno, si hay que cocinar, se cocina. Pero esta tarde nos vamos a dar un paseo, ¿eh? Es que, tío, estoy un poco cansado. Sí, pero hay que bajar la comida un poco, que si no... Bueno, venga, vale, Juan. Si hay que pasear, se pasea, tío. Por supuesto. Hi guys, welcome to Spanish from the Roots once again. ¿Qué clase es esta? La 55, ¿no? 55, macho, 55. 55th. También, 55. También, ¿no? La 50 y... 55ª. Bueno, vamos a pasar para adelante. Continuamos. Eso, sí. First of all, we're going to solve the double meaning from last week. Bien, si no recuerdo mal, Juan, la frase era I'm not into politics. Tell me the company policy, Juan. Yo paso de política. Totalmente. Paso, o no me va la política, no... Algo así, ¿no? Ni me va ni me viene. I'm not into politics. No. La política no es lo mío. Eso It's es. not my thing. Así que, the company policy, which is... La política de empresa, dime Sí, cómo es. Un poquito las reglas. Eso es, las normas, qué política tiene esta empresa de ventas o de trato con el cliente. Entonces, bueno, la frase completa sería la política no es lo mío, dime la política de esta empresa. Bueno, Juan, hoy tenemos una estructura en español que se usa mucho. Pues la verdad es que sí. Sí, y bueno, suena un poco rara, ¿vale? Para nuestros estudiantes. Because in this structure that we're going to see today, there is a pronoun, impersonal pronoun se, and today we're going to introduce it to you. Yeah. But it's not too difficult because I'm sure most of you have seen this. Se vende, For sale. se alquila, For rent. The thing is, we don't mention it. Who's selling it? El otro día, Juan, yo vi en las noticias y ponían ya se abren los colegios. It sounds like the schools are going to open themselves. Claro, it sounds... They open by themselves the doors, Yeah. but no, it just means they stop being closed. Se vale. abren los colegios. O ya se permite fumar en la calle, por ejemplo. Se sí. permite, no se permite. Se puede o no se puede, ¿no? Vale. No se permite, está prohibido. Bueno, Juan, entonces, how do you say this in Spanish? If it has to be done, we do it. Si hay que hacerlo, se hace. You see, in Spanish we don't say we. Otra vez, ¿no? Se dice No. simplemente Se hace. It's just that it will be done. Eso es. We're not telling you by who. Ya. Maybe we call someone to do it for us. Claro. If we have to work, we do it. Or we'll work or something like that, ¿no? Yeah. Or if there's work to be done, we work. Si hay que trabajar, se trabaja. Claro, para eso estamos. Estamos en una fiesta, Juan, and if we have to drink, we drink today. Si hay que beber, se bebe. Y punto. Se bebe lo que haga falta. Lo que haga falta. Hasta el agua de los floreros, como decimos en español, Juan. Claro, porque aquí se puede beber. Y luego, por supuesto, if we have to dance, we dance. Si hay que bailar, se baila. Lo que haga falta. Manolo Escobar. Ahí, a darlo todo. ¿Eh? Bueno, Juan, después de la fiesta, if we have to study, we study. After the party, ¿verdad? Si hay que estudiar, se estudia. Hay que estar para lo bueno y para lo malo. A las duras A las y a las maduras. Si hay que estudiar, se estudia. Y no pasa nada. Nada. Bien, Juan. If we have to talk, we talk. Si hay que hablar, se habla. Y si no, no decimos nada. Mejor. Pero si hay que hablar, se habla. Sí. Pero if we have to argue, we argue. Si hay que discutir, se discute. Hombre, claro. ¿Vale? No te achantes. Ahí va. Ahí, no te asustes. If we have to make a mess, we make a mess, Juan.
Si hay que liarla, se lía. Y ya está. Se lía una buena aquí cuando montamos fiesta, ¿verdad? Si hay que montar un fiestón y hay que liarla, la liamos. Claro. If we have to go on, we go on. Si hay que seguir, se sigue. Por supuesto, toda la noche si hace Claro, falta. si hay que seguir drinking, bebiendo, Toda la noche si hace falta. o si hay que seguir corriendo en el maratón, se sigue. O si hay que seguir trabajando, se sigue. Claro, Que esa ya no mola tanto, Juan. pero hay que hacerlo. If we have to give up, we give up. Si hay que abandonar, se abandona, se tira la toalla y no pasa nada. A mí no me gusta. I don't want to throw in the towel, Juan. Pero bueno, a veces hay que darse por vencido. O dar tu brazo a torcer, ¿no? Claro, claro. Entonces, you have to give up. Never give up when it comes to studying Spanish, eh? Exactly. And remember, give us a like. It will help us a lot. Perfect. Don't give up. Nunca lo dejes. Verbos irregulares. Well, more irregular verbs, Juan. That's nice. Bueno, vamos a aprender 3. Y el primero es a reflexive one. That is to sit down, Juan. Sentarse. In this case, this se is not the same se that we saw No. before. In this case, it's reflexive. Correcto. Entonces, ¿cómo se conjuga, Juan? Yo me siento. Tú te sientas. Notice how sen becomes sien. ¿Vale? En este momento estamos hablando del presente. Él o ella se sienta. Nosotros nos sentamos Vosotros os sentáis al fondo. y ellos se sientan al otro lado. Bueno, ¿y dónde me siento yo? Ahí. Tú, Juan, siéntate en Ahí. esa silla. Bueno, espero verlo bien todo desde ahí. Bien, bien. Bueno, luego tenemos el verbo to play, Juan. Jugar. Y yo no sé si es yo jugo. No, jugo es zumo. Ah, un zumo jugo. Claro, es juice. Juice, ¿no? También en la comida, cuando tiene un poquito de jugo, ¿no? Es juicy, jugoso. Qué rico. Sí, juicy. Entonces, ¿cómo sería, Juan, Pues la conjugación? en este caso, jugar is gonna become jue. Jue. Yo juego, Ah, tú juegas, él juega. nosotros jugamos. Ujú. It's not irregular here. Incluso si yo digo, vosotros jugáis, ¿ves? Tampoco hay Ellos juegan. Ahí Ahí sí. sí. Entonces, vosotros y nosotros Son regulares. son regulares habitualmente. Bueno, pues eso. ¿Seguimos jugando con las palabras? Sí, porque ahora tenemos el verbo seguir. Entonces, perfecto. Vale, este como cambia, porque este es un rollo con la G, la U, ahí, ¿qué pasa Bueno, con este, Juan? Claro, es que este es yo sigo. Entonces, seguir es Claro, G, con la U. you. But with the O, you don't need the U. Mira, if you don't know how G in Spanish works, here you have the link where you can find the phonics part with G. Don't hesitate and click on it. And then come back to this video, ¿eh? Of course. Bien, luego sería tú sigues. Tú sigues. Él o ella sigue. Nosotros seguimos. ¿Y vosotros? ¿Vosotros seguís estudiando? Eso espero. Y ellos siguen. Ellos siguen empeñados en aprender español. Sí, así que vamos a ayudarles, Juan. Claro. Lista de traducción. Bueno, amigos, new translation list. Nueva lista de traducción. We are going to give you a sentence in English and in a couple of seconds try to say it aloud at home. This is a good work for you. Okay? If you want to pause the video, if you need to pause it, Yeah. feel free to do it. And remember, try to say everything aloud to listen to yourself. Bien, Juan, ¿empezamos? Por supuesto. Vamos a Esto ver. mola mazo. You have to keep on walking. Tienes que seguir andando. You better. Claro,
porque para todo, para la estar en salud. forma, to be healthy. He's a stubborn person. Ah, qué tío, ¿eh? Bueno, podemos decir es un testarudo, también es un cabezón, Muy cabezón. y algunas palabras por ahí hay más también. Don't get angry with her. No te enfades con ella, hombre. Si no ha hecho nada. Joder, pobrecilla, hombre. Speed up, we're running late. ¡Acelera! ¡Que llegamos tarde, Juan! Vaya, vaya, que Dale esto, caña no ahí. esto no es el Grand Prix de la Fórmula 1. Dale caña ahí, hombre. Dominguero. ¡Acelera! They don't like arguing with us. Hombre, pues claro, eso está bien. No les gusta discutir con nosotros. A nadie le gusta discutir. Bueno, hay gente Bueno. que es propensa a la discusión, ¿eh? Alguno habrá. Que parece que disfruta discutiendo, sí. I'm going to help her no matter what. Voy a ayudarla sea como sea, o pase lo que pase. Se lo debo, Juan. Claro, hombre. By any means necessary. Don't drink too much. No bebas demasiado. ¿Ah? Que luego se me va de las manos todo. Okay, let me explain quickly. This is the imperative negative. Okay, so for the imperative positive, remove the R of the infinitive, like beber. In this case, bebe, drink. But if you want to say don't drink, you're going to have to use the present of subjunctive. Wow, subjunctive, Juan. And no. No bebas. No vengas. Okay, so Yeah, we'll learn subjunctive. I'll leave it there. Don't be impatient. Why do you drink so much? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Por qué bebes tanto? No te pases. You see so much, tanto. They don't drink enough. Ellos no beben lo suficiente. Mm, Maybe se deshidratan, Juan. Dales un poquito de agua a los chavales, hombre. they're dehydrated. Give them some water. She drinks very little. Ella bebe muy poquito. Dale agua, muchacha, pobrecita. Bebe muy poquito. Muy poco, como un pajarillo, tío. Vocabulario. In the section vocabulary, we have vocabulary about bed. Bed clothes, things like that. Bien, 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 bien. Ah, o sea, algo relacionado con la cama o en la cama, ¿no? Lo que vamos a encontrar. Sí, sí, vocabulario de la cama, de la habitación llamada dormitorio. Vale, vale. Bien, vamos a ver la primera. How do you say mattress in Spanish, Juan? Un colchón, Ah, un colchón. como el Atleti, que son los colchoneros, Ah, el Atlético de Madrid. Bien, bien. Let me give you quick information. You know, Atlético de Madrid, the football team from Madrid, the one with the red and white stripes, we call them colchoneros because back in the days, the mattresses used to have red and white stripes. Okay, something new you know today. Bien, Spanish culture, friends. How do you say pillow, Juan? Pillow, almohada, Almohada. almohada. Some people might say almohada, yeah, with u, but it sounds a bit bad. Yeah, It's because like it's almohada. Almohada. It comes from the Arabic, Juan. Yeah, sounds good. How do you say sheet? Pues, ¿cómo se dice? Se dice sábana. Sábana. Como en la sabana, los leones, pero no. En este Anda. caso es sábana. Ah, o sea, savana Ah. es sabana en español. Pero- It doesn't have tilde. Different stress. Ah. Sábana. Interesting, amigo. See, you always learn something new Yeah, with yeah, us. yeah. How do you say quilt in Spanish? Quilt. ¿Te refieres a una colcha? Que es finita, ¿no? Una colcha, pero Sí. para taparse en la cama. Sí, a veces está como de adorno.
to decorate. Ah. Está encima y muchas veces quitas la colcha y luego ya te acuestas. But you're not talking about the duvet in this case. Ah, no, eso es más gordo, es edredón. También lo llamamos nórdico. Claro. Que ese gordito, ¿eh? Claro, este viene del norte, ¿sabes? Es nórdico. Well, then we have blanket, Juan. Ah, una manta. Calentita. Claro, manta, para taparse, to cover yourself. Then we have this headboard, Juan. Pues aquí en España lo llamamos cabecero, el cabecero de la cama. Claro, cabeza, cerca. Vale, cabecero. Bien, entiendo. And then we have this mattress base, Juan. Pues se llama somier. Somier. Is, you know, where you put your mattress on. And then we have two verbs. One, I think, you know, lie down, Juan. Tumbarse, Y luego el otro es to rest. descansar. Bueno, tumbarse es reflexivo. Y después descansar fácil, es Bueno, regular, claro. no es difícil. Así que todavía no descanséis, que nos queda muy poquito y acabamos el vídeo, ¿vale? Just doble sentido. Okay, guys, we got to the section double meaning, doble sentido, one of your favorite ones. Let's go. I feel bad every time I sit down. You feel bad? Do you feel bad when you sit down? I don't know why. Every time? Sí, I need to go to You the must doctor. have something in the bottom. In the Spanish de la calle. ¿Qué pasa, Luija? ¿Qué pasa, Juan? Vas a flipar. Cuéntame, tío. Esta noche tenemos una cena multitudinaria. ¿Dónde nos vamos a cenar? No vamos a ningún sitio. Esta noche 100 de nuestros alumnos vienen a casa. ¿Qué me estás contando? Pues que vienen 100 de nuestros alumnos, 100 suscriptores del canal de Wow. YouTube a cenar a nuestra casa. Y vivimos en un piso. ¿Pero qué me estás contando, tío? Me he quedado flipado. Are you kidding me? Eso sería lo que significa, ¿no? Sí, el pero qué me estás contando, la traducción sería but what are you telling me? Yeah. But I don't think you say Also, this in English. what the fuck are you talking about? Maybe. Yeah, What yeah. are you talking about? But, Pero yeah. bueno, en español es what are you telling me? Something bueno. surprising. Is something very, very common. ¿Pero qué me estás contando? Also, you can say this when someone is chatting a bit of shit. Yeah. ¿eh? You can say, ¿pero qué me estás contando? You Ay. don't know anything. Yeah. Bueno, Juan, ya que me has dicho esto, me voy, que hay que preparar la cena, ¿eh? Así que, chicos, os dejamos. Nos vamos.